El sábado pasado, a las 6:15 de la tarde, vi cómo mi mujer se subía al coche de otro hombre justo después de decirme que iba a casa de su madre a ayudarla con la mudanza. No me lo contaron. No me lo imaginé. Lo vi. Yo estaba en la terraza del bar La Viña, en la calle Toro, tomándome un café con hielo y esperando a mi primo Oscar. Y allí estaba ella. Marta. Con sus vaqueros claros, su chaqueta marrón y su coleta rápida. Cruzó la calle mirando el móvil, nerviosa, como si llegara tarde, y se subió directamente al asiento del copiloto de un BMW gris que había estado dando vueltas por la manzana los últimos 5 minutos. No era su madre quien la esperaba. No era una amiga. Era un tío. Moreno, joven, con barba perfilada y gafas de sol, como sacado de una puñetera serie de Netflix. Y cuando ella se subió al coche, se saludaron con un beso. No en la mejilla. En los labios. Un beso rápido, como quien ya lo ha hecho muchas veces y no necesita disimularlo más. Yo no me moví. No reaccioné. Me quedé con la cucharilla del café en la mano, girando en el vaso como un imbécil. Creo que tardé un minuto entero en parpadear. Sentí como el mundo se encogía, como si todos los ruidos de la calle se apagaran menos uno, el de mi corazón golpeando en las sienes. Y allí empezó todo. Hasta ese momento, podía pensar que mis dudas eran paranoia. Que mis intuiciones eran exageraciones de un marido aburrido. Pero no. Ese beso me borró de golpe toda la inocencia. Me dejó claro que lo que tenía en casa no era lo que yo creía. Y sí, lo peor no fue verla subir a ese coche. Lo peor vino después. Pero ya llegaremos a eso. No me fui del bar. Me quedé quieto, con el café ya aguado y las manos temblando sin que se notara demasiado. Saqué el móvil, no para grabar nada ni para seguirla, sino para distraerme mientras el corazón me golpeaba el pecho como si hubiera subido las escaleras del Estadio El Mántico corriendo. Quería pensar con claridad, pero no podía. Lo único que repetía en bucle era, ¿y ahora qué coño hago? No podía levantarme y salir corriendo detrás del coche como en las películas porque no estoy loco, ni era el tipo de hombre que arma escándalos públicos. Además, tenía que estar seguro de lo que había visto. Aunque en el fondo, no había nada que verificar. Mis ojos vieron lo que vieron. Esa forma de saludar no era amistosa. Esa mirada de ella antes de subirse, esa sonrisa nerviosa, esa rapidez en el gesto, todo indicaba que no era la primera vez y que no esperaba que nadie la estuviera observando. Cuando llegó Oscar, 20 minutos tarde como siempre, me encontró con la mirada perdida en el tráfico. Me preguntó si estaba bien, que tenía cara de haber visto un fantasma. Le dije que no me encontraba bien, que quizás era una bajada de tensión o algo que me sentó mal del desayuno. No le hablé del BMW, del beso, de Marta. No podía. No todavía. Necesitaba tiempo para pensar, para ordenar el caos que se me había formado dentro de la cabeza. Pasamos media hora hablando de tonterías, del curro, de fútbol, de que su jefe le había echado la bronca por llegar tarde otra vez. Y yo ahí, sonriendo de forma mecánica, con el estómago revuelto, notando que la mandíbula me dolía de apretar los dientes. Después volví a casa andando. No cogí el coche. Necesitaba caminar. No podía dejar de preguntarme cuánto tiempo llevaba viéndome la cara. Si era una aventura nueva o algo que ya formaba parte de su rutina. Intenté recordar los últimos meses, buscándole sentido a su forma de comportarse últimamente. Recordé las veces que se quedaba trabajando hasta tarde corrigiendo exámenes. Las noches que se dormía con el móvil en la mano, pegada a la pantalla como una adolescente. Las excusas para salir sola al centro a ver tiendas o tomar algo con las chicas del instituto. En ese momento empecé a ver todo diferente. Era como si mi cabeza hubiera querido protegerme de la realidad hasta que ya no pudo más. Cuando entré por la puerta, Lucía estaba en el salón viendo dibujos.
Me miró y me saludó con su vocecita dulce, esa que me parte por dentro cada vez que pienso en lo que podría pasar si todo esto termina mal. Le sonreí, le acaricié el pelo y le pregunté si quería merendar. Mientras calentaba la leche y sacaba unas galletas, pensaba en qué cara iba a poner Marta cuando volviera a casa. Iba a mentirme, seguro. Eso ya lo tenía claro. Pero lo que no sabía era si tendría los cojones de inventarse otra historia o si simplemente iba a actuar como si nada. Volvió a las 9:30 de la noche. Venía con una bolsa de Mercadona, como si hubiera pasado toda la tarde de compras. La vi entrar desde la cocina, y ella me saludó con una sonrisa medio culpable. ¿Qué tal ha ido el día? Me preguntó como si fuéramos una pareja normal. Bien. Estuve con Óscar en la viña. ¿Ah, sí? ¿Y cómo está? Tarde, como siempre. Ella rió, pero su risa sonó forzada. Me miró de reojo, quizás esperando que yo dijera algo más. Que le preguntara cómo estaba su madre, cómo fue la mudanza, qué tal le fue la tarde. Pero no lo hice. No quería que se pensara que yo seguía en piloto automático. Quería que sintiera que algo había cambiado. Esa noche no hablamos mucho. Ella se duchó, cenó poco y se fue a la cama con una excusa barata: estoy muy cansada, hoy fue un día agotador. Yo me quedé en el sofá, sin encender la tele, mirando al techo como un idiota. Me preguntaba si ella sabía que yo la había visto. Tal vez sí. Tal vez lo sospechaba. O tal vez estaba tan confiada en su juego que ni se lo planteaba. Lo único claro era que, por dentro, algo en mí se había roto. No dormí bien. Me levanté 3 veces a beber algo, aunque ni siquiera tenía sed. Caminaba por la casa en silencio, como si fuera un visitante incómodo, y cada vez que miraba hacia el dormitorio, sentía una mezcla de rabia y tristeza que no sabía cómo canalizar. No era solo el engaño. Era todo lo que venía con él. La sensación de haber sido un idiota durante tanto tiempo. De haber confiado en alguien que, mientras yo planificaba vacaciones familiares, ella planificaba escapadas con otro. Al día siguiente hice lo que muchos no harían, fui a trabajar como si nada. Porque necesitaba tiempo. Porque aún no era momento de hablar, de romper platos ni de llorar en el pasillo. Porque si iba a enfrentar esto, tenía que hacerlo bien. Fríamente. Como un hombre que quiere respuestas claras. No como un marido desesperado que grita sin sentido. Pero esa noche, cuando volví a casa, ya había tomado una decisión. El martes por la tarde me aseguré de salir del trabajo 1 hora antes, no porque tuviera prisa por volver a casa, sino porque necesitaba prepararme. Había llegado el momento de dejar de observar desde la sombra y empezar a hacer preguntas directas. No iba a montar un escándalo delante de nuestra hija, así que esperé a que Lucía se durmiera. Marta se había comportado como si nada durante todo el día. Me había enviado un par de mensajes con fotos de la cena que iba a preparar, otra receta sacada de TikTok, como si nuestro matrimonio no estuviera en pausa, como si yo no la hubiera visto besándose con otro tipo en mitad del centro de la ciudad. Esa actitud fue la que terminó por empujarme al borde. Si al menos mostrara un poco de nerviosismo o culpa, podría pensar que había algo salvable, pero no, ella caminaba sobre la cuerda floja sin siquiera mirar abajo. Cuando Lucía cayó dormida, apagué la tele, me senté en la mesa de la cocina y le pedí que se sentara también. Marta llegó con una actitud entre curiosa y molesta, como si fuera una adolescente a la que le van a echar la bronca por llegar tarde. Se sentó frente a mí, con los brazos cruzados y la mirada desafiante. No hizo falta que alzara la voz. ¿Dónde estuviste el sábado por la tarde? Ella tardó 3 segundos en responder. Parecieron 30. Me miró fijamente y contestó con tono neutro. Te lo dije. Ayudando a mi madre con la mudanza. No es cierto, dije sin levantar la voz. Te vi subirte al coche de un tipo en la calle Toro. Vi cómo lo besabas. ¿Quieres que te describa el coche o a él también?
Ese momento fue raro. No se echó a llorar, no gritó, ni siquiera se puso a negarlo de forma desesperada. Solo bajó la mirada, se quedó en silencio, y respiró hondo. Luego se apoyó en el respaldo de la silla y me miró de nuevo. Vale. Sí. Lo viste. Y sí, es verdad. Me costó procesar que no lo negara. Pensaba que iba a inventar alguna historia absurda, pero que lo confirmara tan rápido me descolocó por completo. Yo no sabía si eso era valentía o simple resignación. Me quedé mirándola sin decir nada, esperando que siguiera hablando. Lo hizo. No te voy a mentir. No fue la primera vez. No es algo nuevo. No sé cómo explicártelo. Pasó. Y ha seguido pasando algunas veces. No tenía intención de que te enteraras, pero tampoco sé si me siento culpable. Y sé que eso te va a doler. No te imaginas cuánto dolió escuchar eso. No solo era la confirmación, sino la forma. Seca. Fría. Como si me estuviera hablando de una mala decisión con una compra, no de haber tirado a la basura una familia. Me ardía la cara, me picaban los ojos, pero tragué todo y seguía ahí, sin moverme, sin estallar. ¿Quién es? Pregunté sin rodeos. Alguien del gimnasio. Lo conocí en enero. Empezamos hablando, luego saliendo a correr. Y ya está. No quiero hacer un drama. No estoy enamorada ni nada por el estilo. No estoy planeando dejarte por él. Solo, no sé. Me sentía desconectada. Perdida. Como si necesitara algo distinto. Me reí. No pude evitarlo. Una risa corta, amarga. ¿Algo distinto? ¿Después de 11 años? ¿Después de una hija y una vida juntos? ¿Eso era lo que necesitabas? No me mires así, Rubén. No me trates como si fuera una mierda de persona. Las cosas entre nosotros no estaban bien desde hace tiempo. ¿Y eso justifica que te acuestes con otro mientras yo planifico las vacaciones familiares? No estoy justificando nada. Estoy explicando. Que no es lo mismo. ¿Qué pensabas que iba a pasar? ¿Que nunca me iba a dar cuenta? No lo sé. De verdad que no lo sé. Había algo profundamente insultante en su calma. Me dolía más que cualquier lágrima falsa o escena dramática. No me gritaba, no me rogaba, no intentaba convencerme de nada. Era como si ya lo hubiera asumido. Como si el daño ya estuviera hecho y solo quedara recoger los escombros. ¿Sigues viéndolo? No. Después del sábado lo corté. Supuse que me habías visto. O que era cuestión de tiempo. Él tampoco buscaba algo serio, era una estupidez desde el principio. ¿Y qué se supone que hago yo ahora? ¿Sigo aquí haciendo de padre perfecto mientras tú decides si me merezco una esposa o una compañera de piso? No estoy pidiendo que me perdones. Solo que hablemos. Que intentemos entender qué pasó. Lo que pasó es muy simple. Me mentiste. Me engañaste. Y ni siquiera has pedido perdón. Ella bajó la cabeza, se frotó las manos, y por fin dijo lo que debía haber dicho desde el principio. Lo siento. No quería hacerte daño. No fue algo planeado. Pero sí, fue una mierda lo que hice. No le respondí. Me levanté, me fui al salón y cerré la puerta. Esa noche dormí en el sofá, no porque quisiera hacerme el mártir, sino porque no podía soportar la idea de estar en la misma cama con alguien que había besado a otro días antes. El silencio de esa madrugada fue distinto. Ya no había duda, ni sospechas. Solo realidad. Cruda, fea y sin remedio. No tuve que pensar demasiado en lo que quería hacer. No soy un hombre violento ni vengativo por costumbre, pero tampoco soy alguien que se queda sentado esperando que lo pisen otra vez. No se trataba de gritar ni de montar un escándalo en redes ni de vaciar una cuenta bancaria,
eso no me iba a devolver el respeto que ella había perdido por mí. Lo que necesitaba era recuperar el control. Yo había sido el imbécil durante semanas, tragando su frialdad y sus excusas, pero a partir de ahora las cosas iban a cambiar, aunque fuera por mí, por mi hija, por lo que aún me quedaba de dignidad. Y no necesitaba hacer nada ilegal ni violento para lograrlo, solo pensar con cabeza fría. Empecé por lo básico. Me pasé la mañana del miércoles en el trabajo sin hacer absolutamente nada que tuviera que ver con mi puesto. Pedí una cita con el abogado que había ayudado a mi compañero Javier con su divorcio el año pasado. Me dijo que tenía hueco al día siguiente a las 6. No le expliqué aún nada, solo que quería informarme. Luego cambié todas mis contraseñas del banco, bloqueé las tarjetas compartidas y anulé la autorización de Marta en una de las cuentas. No cerré nada, pero dejé claro que, a partir de ahora, el acceso iba a estar limitado. No porque quisiera ocultarle el dinero, sino porque sabía que se avecinaba una guerra silenciosa y yo no iba a entrar con las manos en los bolsillos. Cuando llegué a casa esa noche, Marta estaba cocinando como si todo estuviera bien. Hacía lentejas, que a mí nunca me gustaron demasiado. Me saludó sin mirarme a los ojos. La tensión se cortaba con cuchillo, pero no dije nada. Cenamos con Lucía hablando de cosas normales, deberes, dibujos, alguna tontería del cole. Después de acostarla, Marta vino al salón. ¿Vas a quedarte a dormir en el sofá otra vez? Sí. ¿Y piensas seguir así? No te preocupes, no va a durar mucho. Me miró con una mezcla de nerviosismo e incomodidad. No sabía si interpretar eso como miedo o como culpa. Me daba igual. Me levanté y me encerré en mi despacho. Allí abrí el portátil y redacté algo que llevaba días pensando, una carta dirigida a su madre. No porque creyera que ella iba a ponerse de mi lado, sino porque sabía que a Marta le importaba mucho su imagen familiar. Escribí la carta con un tono tranquilo, sin dramatismo, pero sin suavizar los hechos. Le conté exactamente lo que había pasado, sin adornos, sin exageraciones, sin insultos. La imprimí, la metí en un sobre y la dejé lista para enviarla al día siguiente por correo certificado. No tenía ninguna necesidad de hacerlo en persona. No buscaba confrontaciones, solo dejar claro que yo también sabía jugar mis cartas. El jueves, mientras Marta trabajaba, pasé por su gimnasio. No entré, solo me quedé frente a la puerta, mirando a la gente que salía. No reconocí a nadie. Luego, por la tarde, fui a la cita con el abogado. Me explicó todas las opciones, los posibles escenarios, la custodia, el uso de la vivienda, los bienes. Me dio un dossier con toda la información y me dijo que, cuando estuviera listo, solo tenía que avisarle. Me fui de allí más tranquilo, como si por fin estuviera en posición de mover ficha y no solo de recibir golpes. Esa noche, después de cenar, le pedí a Marta que se sentara. No discutimos. No grité. Solo hablé. Ya fui a ver a un abogado. No he firmado nada aún. Pero estoy reuniendo la información. No quiero vivir con una persona que me miente, me traiciona y encima pretende que todo siga igual. No sé si tú quieres divorciarte o si esperabas que te perdonara sin más, pero yo no pienso quedarme en esta casa fingiendo que aquí no ha pasado nada. Y otra cosa, le he escrito a tu madre. No por venganza, sino porque ella tiene derecho a saber que cuando dices que vas a ayudarla con una mudanza, en realidad estás con otro hombre. Lo va a saber por mí, no por ti. Ella no dijo nada. No lloró, no se disculpó otra vez. Solo bajó la cabeza. Esa falta de reacción era peor que cualquier reproche. Luego de un rato, me miró con la voz más baja que le he escuchado nunca. ¿Tú quieres divorciarte? Quiero dejar de sentir que estoy casado con una desconocida. ¿Y vas a contárselo también a Lucía? Lucía va a saber lo justo. Que sus padres no pueden seguir viviendo juntos porque hay cosas que no se arreglan. No necesita más detalles.
Pero no voy a permitir que viva en medio de una mentira. Ella asintió sin decir nada más y se fue al dormitorio. Yo me quedé ahí, solo otra vez, pero esta vez no me sentí derrotado. Era la primera vez desde que todo empezó que sentí que tenía algo de poder sobre mi propia vida. No estaba destruyendo nada. Solo estaba quitando las vendas y dejando que cada uno asumiera su responsabilidad. Pasaron 4 días sin que habláramos más de lo necesario. Ella dormía en nuestra habitación, yo seguía en el sofá. No hubo escenas ni intentos de reconciliación, solo una rutina básica que manteníamos por Lucía, que seguía sin notar nada extraño. Yo me levantaba temprano, le preparaba el desayuno, la llevaba al colegio, me iba a trabajar y volvía con la cabeza llena de pensamientos que nunca terminaban de aclararse. Cada noche esperaba una señal de Marta, una conversación, un gesto, algo que indicara que quería arreglarlo o al menos enfrentar lo que había hecho con seriedad. Pero no pasó. Marta se movía por la casa como si el daño ya estuviera hecho y no quedara más que esperar a que todo explotara. El viernes por la noche, cuando Lucía ya dormía, Marta se sentó en el otro extremo del sofá sin que yo lo pidiera. No dijo nada durante unos segundos. Luego, por fin, habló. ¿Has tomado una decisión? Yo no la miré al principio. Tenía el mando en la mano, aunque la tele estaba apagada. Me tomé mi tiempo antes de contestar. No estoy seguro. Parte de mí quiere acabar con todo ya mismo. Otra parte me pregunta si no sería peor para Lucía hacer esto de forma brusca. No lo sé. Pero tengo claro que esto así no puede seguir. Ella se acomodó, respiró hondo, y por primera vez en días pareció hablar sin guión. He pensado mucho en todo esto. No voy a justificarme más. Lo que hice fue una traición. A ti, a nuestra hija, a lo que construimos. Pero no fue algo que surgiera de la nada. No estoy hablando solo de mí. Hablo de los dos. Nos perdimos hace tiempo y ninguno lo quiso ver. Tú dejaste de mirarme igual, de tocarme igual, de escucharme. Y yo no supe pedirte lo que necesitaba. Me callé. Y cuando apareció otra persona, me dejé llevar porque sentí algo que no sentía desde hacía años. No fue amor, no fue algo profundo. Fue algo que me hizo sentir viva. Y sí, sé cómo suena eso. Una excusa barata. Pero no estoy aquí para pedir perdón otra vez. Solo quería que supieras lo que sentí. Porque si vamos a separarnos, al menos que no lo hagamos sin entender lo que nos pasó. Me costó tragar saliva. No porque no entendiera lo que decía, sino porque ya lo había pensado yo también. No éramos los mismos desde hacía tiempo. Yo me había refugiado en la rutina, en el trabajo, en las tareas del día a día. Había dejado de mirar más allá de lo funcional. Pero una cosa no justifica la otra. Y eso se lo dejé claro. Yo también sentí que algo se estaba apagando. Pero yo no salí a buscar a nadie. Yo no mentí. Yo no hice daño. Si me hubieras dicho lo que sentías, lo que necesitabas, podríamos haber hecho algo. Pero elegiste el camino más fácil, el más egoísta. Lo sé, dijo sin discutirlo. Y no espero que me entiendas, ni que me perdones. Pero sí quiero saber si de verdad quieres terminar con todo. Si ya no hay nada que salvar. No lo sé. Estoy cansado, Marta. Cansado de fingir, de pensar en qué dirán, de pensar en si vale la pena reconstruir algo que tal vez ya está muerto. Ella se quedó callada. Miró al suelo un rato. Luego levantó la vista y me preguntó algo que no esperaba. ¿Quieres que me vaya de la casa? Me tomó por sorpresa. Yo había pensado en irme muchas veces esa semana, en dormir en casa de Óscar unos días, pero escuchar que ella estaba dispuesta a irse cambiaba las cosas. No quiero que Lucía note un cambio drástico de golpe. Si vas a irte, que sea con calma, planeado. Pero tampoco quiero que sigamos compartiendo espacios como si no hubiera pasado nada. Así no puedo seguir.
Entonces busco algo este fin de semana. Me quedaré en casa de mis padres mientras tanto. Y si decides seguir adelante con el divorcio, yo no voy a oponerme. Solo quiero que Lucía esté bien. Lo demás, ya está roto. No contesté. Solo asentí. No tenía más que decir. En ese momento sentí una mezcla rara de alivio y tristeza. No era el final que había imaginado para mi familia, pero al menos era un final claro. Esa noche no dormí en el sofá. Me metí en la cama de Lucía, me acosté a su lado y la abracé mientras dormía. No lloré. No hacía falta. Ya lo había llorado todo por dentro. Al día siguiente, Marta hizo la maleta temprano. No fue dramático. No hubo portazos, ni discusiones, ni llantos. Salió de casa con una maleta pequeña y una mochila. Le dijo a Lucía que se iba a casa de los abuelos unos días para ayudarles con unas cosas. Le dio un beso, le sonrió, y luego se giró hacia mí. Si alguna vez quieres hablar, de verdad, sabes dónde encontrarme. Asentí. Y cerré la puerta cuando bajó por las escaleras. El lunes por la mañana me levanté antes de que sonara el despertador. Preparé el desayuno para Lucía, la llevé al colegio como siempre, pero esta vez sin esa tensión que venía arrastrando desde que todo estalló. Marta no estaba. La casa parecía más vacía, más silenciosa, pero por primera vez en semanas, ese silencio no me molestó. No lo sentí como una amenaza, sino como algo que necesitaba. Durante el día, mientras trabajaba, me sorprendí a mí mismo concentrándome más de lo normal. Sentía la cabeza más despejada, no porque las cosas estuvieran resueltas, sino porque al menos sabía en qué punto estaba parado. Había dejado de girar en círculos, de preguntarme qué pasaba o si yo estaba imaginando cosas. Ya no había lugar para dudas. Ahora quedaba la parte más difícil, decidir qué hacer con todo eso. Después del trabajo pasé a buscar a Lucía y fuimos a casa. Jugamos un rato, cenamos y la acosté. Mientras le leía su cuento, se giró hacia mí y me preguntó algo que no me esperaba. «Papá, ¿mamá va a volver pronto?» Le dije que sí, que estaba ayudando a los abuelos unos días. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Su carita me miraba esperando algo más, pero yo no tenía más para darle. No todavía. No quería cargarla con una historia que no necesitaba entender a su edad. Cuando se durmió, me senté en el sofá, abrí el dossier del abogado y lo leí con calma. Estaba todo ahí, las opciones, los pasos, lo que podía pasar si íbamos por la vía del divorcio. Lo cerré después de media hora y lo dejé sobre la mesa. No lo iba a firmar aún. Necesitaba tener una conversación más. No con Marta, sino conmigo. Me encerré en mi despacho y me grabé hablando. No porque quisiera guardar un recuerdo, sino porque necesitaba oírme decir en voz alta lo que sentía. Me escuché diciendo que no era un hombre perfecto, que muchas veces había sido distante, que había dado cosas por sentadas, que había ignorado señales. Me oí reconociendo mis errores, pero también diciendo que eso no justificaba la traición. Y cuando terminé, cuando me quedé en silencio frente al móvil que me había estado grabando, supe lo que tenía que hacer. No iba a tomar una decisión por rabia, por orgullo ni por lo que opinara la familia. La iba a tomar porque era la mejor para mí y para mi hija. Al día siguiente llamé a Marta. Le pedí que viniera a casa por la noche para hablar. No preguntó mucho, solo dijo que sí. Llegó a las 8, entró sin prisa, con la cara cansada pero tranquila. Nos sentamos en la cocina, como siempre. Yo ya tenía claro lo que iba a decir, pero igual me tomé un momento para empezar. He pensado mucho estos días. No he tomado esta decisión por lo que hiciste, sino por cómo me sentí después. La traición fue dura, sí. Pero más duro fue verte tan fría. Saber que podías vivir conmigo, dormir conmigo, reírte con nuestra hija, mientras llevabas una doble vida. Eso no lo puedo olvidar.
No sé si tú te has dado cuenta del daño que hiciste, y no te lo digo con rencor. Solo quiero que entiendas que ya no puedo seguir con esto. No puedo vivir con la sensación de que estoy compartiendo casa con alguien que ya no me respeta. Ella me escuchó sin interrumpir. Luego asintió. Lo entiendo. Y no voy a ponerte problemas. Si quieres seguir adelante con el divorcio, lo acepto. No es lo que quería. No soñé con esto. Pero también sé que ya no puedo recuperar lo que teníamos. Ni tú, ni yo, somos los mismos. Y no quiero vivir con la ilusión de que un día todo va a volver a ser como antes, porque no va a pasar. Me gustaría que este proceso lo hiciéramos con respeto, sobre todo por Lucía. Que no nos destruyamos, que no convirtamos esto en una guerra. Pero sí quiero terminar. Te lo agradezco. Porque sé que podrías haber hecho de esto un infierno. Y no lo has hecho. No me lo merezco, pero gracias. No lo hago por ti. Lo hago por mí y por Lucía. Porque no quiero que ella crezca viendo a sus padres odiarse o mentirse. Quiero que sepa que las cosas a veces se rompen, pero que se puede seguir adelante sin perder la cabeza. Ella volvió a asentir. No lloró, ni pidió otra oportunidad. Sabía que ya no había vuelta atrás. Nos quedamos en silencio un rato. Después me pidió ver a Lucía al día siguiente, llevarla al colegio, pasar tiempo con ella. Le dije que sí. Que podíamos organizarnos. Que no iba a impedirle nada. Que no era una venganza. Marta se fue pasadas las 10. Se despidió sin abrazos ni reproches. Yo cerré la puerta con calma, me apoyé en ella unos segundos y respiré hondo. No por alivio, sino por determinación. Porque ahora sí, todo había terminado. El siguiente fin de semana firmé los papeles. Marta los firmó también. Todo fue rápido. Sin jueces, sin insultos, sin discusiones por la custodia o el piso. Lucía se quedó conmigo entre semana. Marta la veía los fines de semana y un par de tardes. Lo llevamos con naturalidad, sin dramatismo. A veces nos escribíamos sobre cosas de la niña. Pero más allá de eso, nuestras vidas tomaron caminos distintos. No fue un final feliz, pero fue un final justo. Y eso me bastó. Nunca imaginé que 11 años de matrimonio terminarían así, pero si algo aprendí es que a veces lo importante no es cómo se acaba, sino cómo decides seguir después. Y yo decidí seguir bien. Tranquilo. Sin odio. Con los pies en la tierra. Porque al final, lo único que no estoy dispuesto a perder es mi propia paz. Y eso, después de todo, también es una forma de ganar.